Llevaban ya muchos días cercados por la policía y el ejército marroquíes. Sabían que podía suceder en cualquier momento, pero realmente no lo esperaban. Este lunes, a las 6 de la mañana, cuando muchos todavía dormían, se produjo el asalto. Las fuerzas de seguridad de Marruecos utilizaron chorros de agua, pelotas de goma y gases lacrimógenos para desalojar el campamento de protesta que habían montado los saharauis a las afueras de Laayoune. Los concentrados respondieron con piedras y cócteles molotov. 2 horas después, el campamento quedaba arrasado. Prácticamente estamos sobrevolando ya la concentración de la Marcha Verde. Bueno, esta es la posición más avanzada de la línea fija de defensa establecida por las fuerzas españolas en el sector del Sáhara para defender la penetración de la Marcha Verde en caso de que intenten seguir hacia adelante. Inicialmente había la convicción, sobre todo entre los militares, los españoles, que España defendería la condición de provincia española y que los marroquíes no entrarían. Y esto era compartido también por muchos saharauis que esperaban que España cumpliese esa promesa que había hecho muy firmemente. Era noviembre de 1975. Franco agoniza en un hospital de Madrid y el régimen se desmorona. El rey de Marruecos, Hassan II, envía a decenas de miles de civiles a tomar posesión del Sáhara Occidental, hasta ese momento provincia española. Naciones Unidas ya había iniciado el proceso para celebrar un referéndum de autodeterminación en ese territorio. Mientras que España sigue en Nueva York diciéndole al secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, nosotros queremos descolonizar el territorio según digamos, las directrices de Naciones Unidas, el gobierno de Madrid lo que hace es una negociación paralela con las partes, sobre todo con Marruecos, y en plena Marcha Verde hay negociaciones, hay enviados especiales que se reúnen con Hassan II, y eso concluye en unos acuerdos que son los llamados Acuerdos de Madrid, que se firman un 14 de noviembre de 1975. En los Acuerdos de Madrid, España cede a Marruecos y Mauritania todos sus poderes como potencia administradora y anuncia su salida definitiva del Sáhara. Aviones y barcos fletados especialmente están sacando a nuestros compatriotas hacia las Islas Canarias, donde un comité de recepción se encarga de buscarles alojamiento. Diego Carcedo narró para Televisión Española el abandono del Sáhara. Y España, sin dar muchas explicaciones, empezó a retirar las tropas españolas progresivamente. Las tropas españolas se iban retirando, iban abandonando los cuarteles y las bases españolas, y detrás, algunas horas después, venían los marroquíes y aquello lo iban ocupando. El antiguo Sáhara español es hoy un territorio ocupado en su gran mayoría por Marruecos, en el que la población saharaui representa apenas un 20% frente a la mayoría de colonos marroquíes. El desierto está dividido por un muro que separa a la zona administrada por Marruecos de la que controla el Frente Polisario. 150.000 saharauis viven bajo la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática en los campamentos de Tinduf. En el territorio ocupado ha habido protestas en los últimos 35 años, pero la del campamento de Yein y Sik llama a la atención por su origen. La gente está harta, no puede soportar más lo que hay. O sea, a un saharaui, por el hecho de ser saharaui, no se le da, no tiene acceso a un trabajo, es imposible, por ser saharaui, no por sus conocimientos, ni están completamente vetados a todo. Los niños en las escuelas tienen una discriminación espantosa, hay ejército en las escuelas, les están pegando constantemente, les están deteniendo arbitrariamente constantemente, les detienen en las comisarías, no tienen nada. Entonces eso surgió como una cosa espontánea.
Cristina Martínez, activista pro-saharaui, estuvo en este campamento, levantado desde el 9 de octubre. En los días siguientes fue creciendo el número de tiendas y de acampados. Se llegó a hablar de 20.000 personas. Yo creo que estaban muy bien organizados para las condiciones que eran, porque estábamos rodeados. Había un botiquín que era una auténtica, no sé, nada, era nada. No se podía llamar eso ni botiquín. Tenían 4 medicinas, tenían unos enfermeros. Luego había una organización interior, porque había allí muchísima gente y tenía que haber un poco de vigilancia. Había un servicio de recogida de basuras que funcionaba. Los acampados protestan contra el expolio de los recursos naturales del Sáhara. Las mujeres se preguntan dónde está su riqueza. Nunca la han visto. Está en las mayores minas de fosfatos del mundo, en un banco pesquero que conocían muy bien los pescadores españoles y especialmente los canarios. No había ningún tipo de declaración, ningún tipo de comunicado de carácter político, no había reivindicación política. Durante 2 semanas eran reivindicaciones de carácter económico y social. De hecho, el gobierno de Marruecos inicialmente empezó los contactos y las conversaciones con lo que se llamaban los líderes del campamento. Por tanto, creo que tuvo más ese carácter, tuvo más ese origen que lo que anteriormente pudimos observar de reivindicaciones políticas encabezadas por el Frente Polisario. El primer incidente grave se produce a finales de octubre. Un niño de 14 años es muerto a tiros por las fuerzas marroquíes cuando se dirige en coche con su familia al campamento. Aumentan los enfrentamientos entre los que están dentro y los de fuera, y en la mañana del día 8 se produce el asalto. Marruecos dice que tuvo que intervenir porque un grupo de criminales había tomado el control del campamento. Para ayudar a una parte de la población que se hallaba retenida en el campamento por esos vándalos. Durante las negociaciones estuvimos a punto de resolver una serie de reivindicaciones sociales y económicas, y la situación evolucionó normalmente, pero desde el momento en que el campamento fue secuestrado, insisto, secuestrado por un puñado de vándalos y delincuentes, nos vimos obligados a socorrer a la población, responder a la llamada de la población que estaba retenida en el campamento. Lo que empezó después es una historia de la que sabemos muy poco y que todavía no ha terminado. La protesta se traslada a la ciudad de Laayoune. Hay manifestaciones en las calles, quema de vehículos y asalto a edificios. Represión policial. Los saharauis denuncian detenciones, secuestros, torturas y asesinatos. Tenemos ahora más de 200 personas desaparecidas y también más de 400 fue detenidos. También tenemos ahora más de 13 niños de 3 meses hasta 3 años, 4 años sin familias. Viven ahora con familias saharauis en sus casas. ¿Dónde están sus familias? Que es posible que fue muertos o algo así. A día de hoy Marruecos se está enfrentando a una auténtica mafia instrumentalizada por quienes detrás del biombo de Tinduf y Argel están movilizándolos para sabotear el proceso de paz. Ese es el fondo del problema. La situación se está normalizando en el Laayoune. Las operaciones están siendo llevadas a cabo bajo la supervisión del fiscal general, pues somos un Estado organizado y democrático. Al fuego del primer día ha seguido el silencio. La televisión marroquí muestra calma y normalidad, mientras el Frente Polisario habla de decenas de muertos y 2.000 detenidos. La prensa extranjera no ha podido entrar para constatar nada. Las únicas imágenes que tenemos de lo ocurrido esta semana son de la asociación Sora, que cuelga en internet los vídeos que graban sus activistas. Intentamos hablar con los informadores que están ahora en el Laayoune, pero tienen que abandonar precipitadamente la casa en la que se habían refugiado porque les están persiguiendo. Lo que nosotros sabemos es que están entrando en todas las casas de saharauis donde saben que hay hombres, varones, mayores de 13 años. Se están llevando incluso a jóvenes de 13 años. Están intentando por todos los medios intimidar a la población. Ahora mismo en la ciudad
el único control que hay es el que mantiene el ejército. De la muerte de este hombre, Babi Hamadi Bouyema, según recoge su DNI español, sí ha quedado constancia. España ha pedido explicaciones porque se trata de un ciudadano español. Pero el gobierno no ha condenado el asalto y la posterior represión, porque dice le faltan datos. Y eso ha generado una gran frustración en toda la población española, que se siente solidaria y responsable con el Sáhara. El gobierno español no está representando al pueblo español porque nadie, conozca o no conozca el tema del Sáhara, que muchos lo conocen pero otros no, nadie estaría de acuerdo en la actitud de España de no defender a una población indefensa y de apoyar y de regalar y vender armas a Marruecos como lo está haciendo. Nadie podría estar de acuerdo con esa situación. Y yo no sé los mecanismos, pero España se tendría que imponer y tendría que estar allí viendo lo que ha pasado y impidiéndolo. Somos muy conscientes desde el gobierno de la extraordinaria sensibilidad que existe en la sociedad española y la solidaridad que existe en la sociedad española hacia el pueblo saharaui, por su vínculo histórico, por su vínculo sentimental y por el compromiso que nosotros tenemos que mostrar hacia un pueblo que vive una catástrofe humanitaria. En este momento, ¿qué nos parece lo más importante, más allá de resolver y de investigar el conflicto de estos últimos días? Nos interesa que las partes hablen, que se llegue a un acuerdo, que Naciones Unidas asuma con toda su fuerza el papel que tiene que jugar. Al día siguiente del asalto al campamento, Marruecos y el Frente Polisario retomaron sus conversaciones informales, cumpliendo el compromiso que habían adquirido durante un encuentro anterior al que corresponden estas imágenes. Y fue muy bien. Paradójicamente, las conversaciones están dando su fruto. Según los observadores que acompañan el proceso y los testigos de las conversaciones, nos dicen que las conversaciones están avanzando. El acuerdo no parece fácil. Ya son 35 años de fracaso y el tiempo corre en contra de los saharauis. Es un problema colonial. El Sáhara Occidental es la última colonia de África y estamos ya casi entrando en la segunda década del siglo XXI. Es necesario resolver este problema. La ocupación de Marruecos, aunque es de hecho, y eso nadie lo discute, es decir, basta visitar el territorio y uno se da cuenta de que Marruecos está allí con la intención de quedarse, pero es una ocupación ilegal, que ni siquiera sus más firmes aliados, que son Francia y Estados Unidos, les reconocen la legitimidad de la ocupación. En España, muchos piden una postura más activa del gobierno a favor de la autodeterminación de los saharauis. El apoyo a su causa es capaz de unir en una manifestación, como ha ocurrido este sábado en Madrid, a políticos y artistas, a dirigentes del Partido Popular y sindicalistas. Consideran claudicante la política que mantiene con Marruecos. Un gobierno responsable tiene que buscar esos elementos de equilibrio. Por un lado, la sensibilidad y la atención ante esta situación humanitaria y por otro lado, lo que son las defensas de los intereses de España, sobre todo cuando están ligados a la seguridad nacional. Esta nueva intifada saharaui ha sorprendido a muchos. Refleja el cansancio de un pueblo, la falta de futuro de las generaciones nacidas después del 75. Pero también la esperanza, porque siempre que se lucha hay una posibilidad de victoria.